literarias de Europa del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Sí que voy a hablar prácticamente del realismo, la gran mayoría de las figuras. Una de ellas perteneció al periodo del romanticismo, por eso pongo del romanticismo y del realismo, pero otra de ellas, una de las figuras, es del primer tercio, más o menos del siglo XX, como fue Kafka. Así que comienzo hablando de las figuras europeas de ambos periodos. En Reino Unido destacan dos figuras, como fueron Lord Byron y Dickens. Lord Byron nació en Reino Unido y murió en Grecia. Fue un revolucionario y poeta que perteneció al romanticismo británico, antecedente de la figura del poeta maldito. Luchó en la guerra de la independencia de Grecia, que se produjo entre 1821 y 1830. Bueno, a través del Tratado de Adrianápolis, en 1829, Grecia consiguió su independencia. Y ya, bueno, a partir de 1830, bueno, a través del Tratado de Londres, etcétera, etcétera, bueno, se impuso un monarca en la figura de Otón I de Grecia. Y la obra destacada de Lord Byron es la peregrinación de Childe Harold, que describe los viajes y reflexiones de un joven viajero, desilusionado y cansado del mundo. En cuanto a Dickens, nació y murió en Reino Unido, fue escritor inglés, creó algunos personajes de ficción más conocidos en el mundo y una de las figuras literarias británicas más destacadas de la época de la reina Victoria I del Reino Unido. Hay que decirles, familiar, hace dos meses se murió Isabel II de Reino Unido. Bueno, pues fue tatarabuela de la reina, que murió hace un par de meses. Obra destacada de Dickens, Canción de Navidad, que se publicó en 1843, un tierno relato o tal vez una fábula moral sobre fantasmas, que fue un gran éxito desde el mismo día de su publicación. Continúo hablando de figuras, de más figuras europeas. Kafka nació en República Checa y murió en Austria. Fue escritor bohemio. Su obra, una de las más influyentes dentro de la literatura universal, y fue una de las figuras literarias que mezcló elementos reales con ficticios, es decir, fantasías. Una de las obras destacadas, La Metamorfosis, que se publicó en 1915, narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. Continúo hablando de figuras literarias. Ahora en el periodo ruso. Dostoyevsky y Tolstoy, figuras dentro de Rusia. Dostoyevsky nació y murió en Rusia, fue escritor ruso en la época de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo político y social de la sociedad rusa durante el siglo XIX. Escribe sus páginas más profundas gracias a la intensidad con que vivió los problemas de los hombres y mujeres de la época. Su obra destacada, Crimen y Castigo, que se publicó en 1866, explora zonas oscuras del psique humano y logra conmover al lector por los temas abordados: la injusticia social, la necesidad extrema, el problema entre el bien o el mal, etcétera, etcétera. Tolstoy nació y murió en Rusia, fue novelista ruso y de las figuras más destacadas de la literatura mundial dentro del periodo de la corriente del realismo ruso. Y obra destacada de Rey Paz, que se publicó en 1867. La trama y la interacción se desarrolla en 1812, tras la invasión de las tropas napoleónicas en Rusia. Y ahora continúo hablando de otra figura dentro de Francia. Balzac nació y murió en París, fue dramaturgo y novelista francés, figura literaria que perteneció al realismo, que se produjo
en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó en Europa. Y obra destacada, Eugenia Grandet, que se publicó en 1863, describe un mundo que casi podemos tocar, que describe al avaro por excelencia, que habla del dinero como motor del mundo y que pinta a una mujer particular de provincias y dependiente. Y con esto finalizo y decir lo último que tengo a la hora de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.